Hola, bienvenidos una semana más a nuestra transmisión en vivo de Raíces y Alas. Muchas gracias por acompañarnos y si es la primera vez que te conectas, esperamos que este tiempo sea de bendición para ti. Nuestro objetivo es poder entender, conocer y ser transformados por la palabra de Dios. Ahora empezamos con un tiempo especial de alabanza. Montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy, estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de su amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre. 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 Cantaré de su amor por siempre.
casa de Dios. Casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo de alabanza. Ahora es momento de poder escuchar la palabra de Dios. Como iglesia solo queremos servirte. Es por eso que también contamos con otros ministerios en los cuales puedes participar. Ahora te invitamos a escuchar la palabra de Dios. No te desconectes. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos de que el tiempo de las canciones con las letras hayan servido para prepararte para este tiempo tan especial, para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Santiago, que es de gran bendición para nosotros, sobre todo en estas épocas, en este periodo en que nos encontramos en circunstancias tan atípicas y tan difíciles, pero el Señor nos trae consuelo a través de su palabra. Te pido por favor que me acompañes en una palabra de oración. Vamos a dirigirnos al Señor. Señor, te quiero pedir que en esta hora tu Espíritu Santo nos guíe para el estudio de tu palabra. Es claro, Señor, de que nuestra simple capacidad, nuestra sola capacidad humana no alcanza para poder entender y someternos a tu palabra, Señor. Gracias porque cuando venimos a ti tú nos regalas el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos permite entender lo que tú quieres decirnos a través de la Biblia. Ayúdanos, Señor, para no solamente ser oidores, sino ser hacedores, poner por práctica, aplicar en nuestras vidas, en la cotidianidad, Señor, lo que vamos a aprender en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar, que cualquier impedimento que haya, de repente una idea preconcebida, de repente un criterio que tenemos sobre tal o cual situación, no sea impedimento, sino más bien, Señor, que quede de lado para poder someternos a la pura enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 1, ya hemos estudiado los 5 elementos que tienen que estar presentes cuando estamos bajo presión. El último elemento es la fe, tenía que ver con el orar con fe, ¿no? Y estuvimos explicando qué cosa era orar con fe. Y finalmente, dentro también de ese tópico de la fe, de orar con fe, vimos qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias de orar sin fe. Siendo la última consecuencia que mencionamos la semana pasada, tener ese rótulo de ser persona de doble ánimo. ¿Te acuerdas la palabra en griego dipsique, ¿no? De dos almas, de dos corazones, de dos intenciones, ¿no? Pero luego nos fuimos al versículo 9, ¿no? Y es allí donde vamos a leer, porque en eso nos quedamos estudiando la semana pasada. Santiago 1, versículos del 9 al 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como te dije la semana anterior, probablemente nos diera la sensación de aquí que Santiago está cambiando en estos versículos de tópico, o que está haciendo un paréntesis por alguna cuestión, de repente que solamente los destinatarios originales de esta carta entendían. Pero no, como yo te dije, en realidad lo que está haciendo aquí el apóstol Santiago es esos 5 principios, esos 5 elementos que hemos estudiado en los primeros versículos, usarlos o aplicarlos en 2 situaciones reales de la vida cotidiana, y que en el grupo de hermanos en la dispersión en esa época se podían distinguir. Habían hermanos en situación de humilde condición, dice Santiago, en situación de pobreza, y habían hermanos que tenían una situación financiera más holgada, tal como existen estos grupos ahora, ¿no? Son cosas que no son irreales, son cosas reales, cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y Santiago aplica estos principios ya a estos casos. Hicimos algunas observaciones sobre estos 2 casos, sobre estos 2 tipos de personas. La primera observación que hicimos fue que ambos, tanto los ricos como los pobres, son sometidos a tiempos de prueba. Y
Permíteme recordarte nuevamente esta expresión que usa Santiago en los primeros versículos cuando dice diversas pruebas. En el original la idea es pruebas de diversos colores o dificultades de diversos colores, de diferentes ámbitos. Dios siempre va a probarnos en donde menos lo esperamos, porque entonces no sería una prueba, ¿no? Piensa en tus tiempos en que estabas en la escuela, en la universidad, en algún instituto y tenías que rendir un examen. A veces también en examen cuestiones físicas, médicas, ¿no? El examen trata de estresarte, de ir a un punto para descubrir si estás preparado o no, si das la talla, si lo que has avanzado, lo que has estudiado, lo que has aprendido, tu constitución física corresponde, ¿no? a lo que es materia de la evaluación, del examen. De la misma manera en nuestra vida cotidiana, porque yo quiero decirte esto, ¿no? Para los cristianos las pruebas nos vienen sobre las cosas normales de la vida. Lógicamente en los linderos de, ¿cómo podría decirte? De la vida de la iglesia, por ejemplo, que tenemos como comunidad, también hay situaciones difíciles, ¿no? Bueno, a veces hay dificultades entre las personas allí, a veces las cosas no están avanzando como se espera, como la congregación espera, ¿no? Pero aquí básicamente son cosas de la vida normal, de la cotidianidad, cosas que te pasan en el trabajo, cosas que atañen a tu salud, que atañen a tus estudios, que atañen a tus relaciones interpersonales, básicamente familiares, etcétera, ¿no? A eso se refieren. ¿Y sabes qué? Tanto ricos como pobres somos sometidos a estos tipos de pruebas. Te dije que hay que tener siempre en mente dos cosas cuando estamos en tiempos de prueba, ya que las pruebas nos vienen a los ricos y a los pobres. Recordar de que no somos los únicos afectados, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, recordar que por supuesto no somos los más afectados. En estos últimos días he estado conversando con diferentes personas, ¿no? Y es interesante porque esto de pruebas de diferentes colores es algo que es tangible, ¿no? Y en mi trabajo como pastor, conversando con diferentes tipos de personas, puedo ver que hay algunas personas que están sufriendo económicamente, hay otras personas que están en una suerte de estrés emocional por esta circunstancia de no poder salir o no poder salir tranquilos, ¿no? Por todas las restricciones que hay y por los cuidados que hay que tener con las mascarillas, con los protectores faciales, etcétera. Pero por otro lado también hay personas que están sufriendo con temas de salud y muy fuertes y no necesariamente vinculados a esta coyuntura del COVID-19, sino por otros problemas incluso más serios de salud. Y hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Quién de estos tres grupos que te he mencionado está sufriendo más? Yo creo que cada uno sufre en la dimensión de lo que vive, y es la verdad. Pero si tuviéramos que pensar con honestidad, ¿no? ¿Acaso son aquellas cosas de las que nos quejamos de manera cotidiana, de manera regular, en el día a día, verdaderas razones para sentirnos miserables? Y ese es el asunto que debemos entender, ¿no? No puede ser que nos remitamos a vivir sufriendo por cosas que no tienen mayor trascendencia. Y recuerdo que hace unas semanas te puse el ejemplo de se me rompe el reloj y la tragedia más grande del mundo. No es cierto, ¿no? Hay personas que están perdiendo familiares, o hay personas que se ven muy complicadas con una enfermedad que simplemente, para la cual simplemente no existe tratamiento, los médicos no encuentran cómo tratarla. O sea, no hay comparación, ¿no? O sea, cada uno sufre en la dimensión de lo que puede, de lo que soporta, es lo que nos enseña la Biblia, pero hay que tener el criterio suficiente para entender que hay cosas que realmente no vale la pena ponerlas como tema de sufrimiento, ¿no? Y la segunda observación que te hice sobre estos versículos de Santiago es que a ambos, tanto a ricos como pobres, se les exige la misma actitud. Y la actitud era gloriarse, ¿no? Déjame leerte nuevamente los versículos 9 y 10. Dice: el hermano que es de humilde condición, a continuación dice: gloríese. ¿Te acuerdas de la palabra griega kauchasto? Gloríese, que es presuma, siéntase orgulloso. ¿De qué? En su exaltación, de su exaltación. Versículo 10, pero el que es rico, gloríese, siéntase orgulloso, presuma ¿de qué? De su humillación o en su humillación. Entonces a ambos se les pide las dos cosas: gloriarse. Recuerdo que te llevé al libro de Jeremías y de hecho vamos a repasar ese versículo. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Lo vimos la semana pasada, pero permíteme repasarlo. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría,
Ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloría, y recuerda, te estoy citando la versión de la Biblia de las Américas, pero teniendo en mente el uso de la palabra cauchasto también en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego koiné, del siglo III a.C., ¿no? Entonces dice, mas el que se gloría, o el que se gloríe, es decir, el que presume, el que se siente orgulloso, gloríese de esto, no de lo que dice el versículo 23, no de que es el que tiene mayor capacidad intelectual o el académicamente más preparado, ni el más poderoso, ni el que tiene mayores recursos financieros o económicos, sino dice, gloríese de esto, en que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Ahora, yo quiero hacer aquí un acápite. Aquí la Biblia nos dice que me entiende y me conoce. Y sobre la palabra entiende, yo quiero simplemente hacer una observación. No se refiere a que nosotros podemos entender o comprender o descifrar el circuito lógico de pensamiento de Dios. No se refiere a eso, sino se refiere a una relación especial con Dios, a una relación íntima con Dios, porque ciertamente nuestra mente humana finita no puede entender a Dios. Hay cosas que nosotros jamás perdonaríamos, pero sin embargo Dios es capaz de perdonar. Hay personas por las que seguramente en tu criterio y en el mío Jesús no debió morir nunca. Y piensa en estas personas que de repente son o cometen cosas tan denostables para la sociedad. Por ejemplo, los violadores, los criminales, no sé, los terroristas, o sea, que dañan inocentes, que le hacen mal a personas que no pueden defenderse, ¿no? Y si de ti o de mí dependiera, yo te lo digo con toda honestidad, y si Jesús me hubiese preguntado, ¿sabes qué, Martín? ¿Te gustaría que yo muera por los criminales, por los violadores? Yo le he dicho, por supuesto que no, por ellos no debes morir, ¿no? Esas personas ya deben irse directamente al infierno sin ninguna oportunidad, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios sí perdona y Jesús sí murió por ellos también. Y murió con el deseo de que su amor pueda alcanzarlos y ellos puedan ser transformados también para su gloria. Porque si Dios no cambia la vida, no la cambia nadie. Y solo Dios puede transformar la vida. Y recuerda, y quiere, y es capaz, tiene el poder, la capacidad de transformar cualquier vida. Me transformó a mí. Yo siempre digo esto, ¿no? Si me transformó a mí, puede transformar a cualquiera. Y ese es el alcance, el poder del amor de Dios, ¿no? Pero yo te digo esto porque el asunto de entender entonces no tiene que ver con, ya yo me pongo en el lugar de Dios y ya puedo entonces sacar mi cuenta, ¿no? De por qué Él está haciendo así. No, simplemente nunca vamos a poder entender el proceder de Dios. Pero aquí con entender a Dios, y mira que va relacionado, dice que me entiende y me conoce. Está hablando de tener una relación con Él. No es que yo no sé quién es Dios, yo sé quién es Dios, ¿no? Y a eso se refiere. Bueno, una tercera observación de este pasaje de los dos grupos a los que se refiere Santiago, ¿no? De los hermanos de humilde condición, o los pobres, y de los ricos. Y la tercera observación es que ambos tienen que recordar lo que tienen en Cristo. Ya sea su posición, ya sea algún beneficio que tenemos en Cristo. Mira, en Cristo nosotros somos y tenemos una lista enorme de cosas, y bendito sea el Señor por esto. No, venimos a Cristo sin tener nada. Y cuando te digo sin tener nada, es sin tener nada que sea valor o que tenga un impacto en la eternidad. Porque ciertamente hay mucha gente, como hemos visto en el libro de Jeremías anteriormente, que pudiera ufanarse de lo que sabe, del poder que tiene o de las riquezas que ha amasado, ¿no? Pero cuando yo digo venimos a Cristo sin tener nada, me refiero a nada que tenga una repercusión, un impacto en la eternidad, nada que sea trascendental realmente. Venimos a
a Cristo vacíos. Venimos, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Y yo quiero decirte de que entiendas esto, y este es el punto de partida para una verdadera transformación en la vida, y una transformación que debe ser cotidiana, ¿no? Como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No vamos a poder tener esa transformación si no entendemos que sin Cristo estamos vacíos, no tenemos nada. Jesús en algún momento también dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, ¿no? Aludiendo al asunto de las cosas que se pueden lograr sin Cristo, pero que en realidad representan nada más que un desperdicio. Yo te dije hace unas semanas que sin Cristo uno puede tener, sin tener un compromiso serio con Cristo, por eso uno es de doble ánimo. ¿Te acuerdas que te expliqué eso? Sin tener un compromiso serio de Cristo uno puede tener éxito terrenal aquí en la vida. Puede tener, yo no sé, dinero, propiedades, alcanzar grandes títulos profesionales, tener una buena reputación, alcanzar fama, etcétera, ¿no? Pero esto no constituye en ningún sentido una bendición, sino más bien un impedimento, un estorbo. ¿Para qué? Para tener la vida que Dios espera de nosotros, porque recuerda, nosotros no somos producto de un accidente, nosotros somos planeados, creados, diseñados por Dios. Eso nos dice David en el Salmo 139. Pero lo que tenemos que recordar entonces es que al venir a Cristo vacíos, cuando estamos en Cristo, Cristo nos ha llenado de una serie de cosas. Hay diferentes ideas de cuántas cosas nosotros obtenemos al venir a Cristo, ¿no? Hay diferentes listas, hay listas desde 17 hasta 34, hasta 50 cosas que somos en Cristo. Muchas de ellas están basadas básicamente en los escritos de las cartas del apóstol Pablo, sobre todo en Efesios capítulo 1, ¿no? Pero aquí Santiago le escribe a estos dos grupos de personas, a los hermanos de humilde condición y a los hermanos ricos, diciéndoles: ustedes tienen que recordar lo que tienen en Cristo, lo que tenemos en Cristo. Y mira, de manera general, algo que que te mencioné, Efesios capítulo 1, vamos para allá, vamos para Efesios capítulo 1. Y algo que quiero ver en un versículo allí es que tenemos que recordar que en Cristo, tantos ricos como pobres, todos, de cualquier nacionalidad, de cualquier color de piel, de cualquier edad, al venir a Cristo obtenemos lo que nos dice Efesios 1:7. Mira, acompáñame por favor, dice: en quien tenemos, ¿en quién? En Cristo, ¿no? En quien tenemos, escucha qué profundo esto, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención por su sangre. Y redención es una palabra muy especial a la cual hay que prestarle una gran atención cuando lo encontramos en las Escrituras. De hecho, tiene que ver con un concepto muy profundo. ¿Qué es redimir? Es comprar algo que está capturado, es pagar el precio de un rescate. Algunos dirían que es comprar dos veces la misma cosa, ¿no? O es hacer mío dos veces la misma cosa. Es decir, cuando la palabra redención está aplicada a nosotros como personas, debemos recordar que Dios nos creó. Somos suyos porque Él nos creó. El Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, Dios nos dice: todas las almas son mías, ¿no? El alma del Padre, el alma del Hijo. Y al final, bueno, lanza una sentencia que es bien cruda y que tenemos que recordar, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. La misma sentencia se encuentra en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo nos dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero la idea es que todos somos de Dios porque Él nos ha creado. Ahora, no todos somos sus hijos, por supuesto, pero todos somos creación de Él. Pero te digo, en la palabra redención se aplica a que Él nos hizo, pero a través del sufrimiento, de lo que pagó Cristo en la cruz con su sangre por nuestro rescate, Él nos compró. Entonces, yo cuando soy un cristiano, y si tú eres un cristiano, una cristiana y me estás viendo, recuerda que eres de Él dos veces, ¿no? Y a mí me encanta recordar siempre eso. Hace unos días estuve celebrando mi cumpleaños, ¿no? Estaba cumpliendo 48 años de edad y agradeciéndole a Dios porque soy suyo dos veces, porque Él me hizo y Él me compró, ¿no? Y esto es una tremenda bendición. Y si para ti esto significa tanto como lo significa para mí, ahí donde estás, dale la gloria a Dios. Él te hizo y Él te compró. Dos veces suyo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ese es el amor de Dios. Pero aquí el apóstol nos dice: en quien tenemos redención. Ya te expliqué lo de la palabra redención. Es pagar el precio de un rescate, ¿no? Quien tenemos redención por su sangre. Por su sangre. Hermanos, el pago por nuestra redención es
era y es inalcanzable tanto para pobres como para ricos. Y es una cosa que muchas veces no nos detenemos a pensar. Por eso es que pasan los años a veces y cuando estamos ya en una, yo no sé, en una situación de antigüedad, de conocer la Biblia o de asistir a alguna iglesia, es como que nos viene a nosotros cierto orgullo, cierta pretensión, ¿no? De comenzar a criticar a los demás, de escuchar las prédicas, no como si fueran mensajes destinados para mi crecimiento, sino más bien como si fueran exposiciones de un alumno que quiere obtener su bachiller, ¿no? En una universidad yo soy parte del jurado, ¿no? O sea, llega un punto en la experiencia cristiana donde ya sabemos tanto que comenzamos a evaluar si se está predicando bien, si se está enseñando bien. Ojo, yo creo que sí uno tiene que confrontar lo que escucha con la palabra de Dios, te lo he dicho otras veces, ¿no? Como el ejemplo de la iglesia de Berea. Pero lo que yo creo es que uno debe escuchar con mucha atención, esperando que Dios le transforme a través de las enseñanzas que uno escucha. Esa es la actitud correcta, esa es la actitud que debe ser correcta para nosotros siempre, ¿no? Pero cuando la Biblia nos dice que tenemos redención, hermanos, como te digo, tenemos que sentarnos y pensar que no importa cuántos años yo tenga de creyente, no importa, no sé, cuántos cursos haya seguido, cuántos talleres haya alcanzado, no importa el título, el rótulo que ahora ostente, el líder, coordinador, entrenador, coach, super saiyajin espiritual, ¿no? El más bravo de todos los bravos en las doctrinas bíblicas, yo no sé, y perdona que de repente use algo gracioso, ¿no? Pero ¿sabes qué? No interesa. Todos debemos recordar todos los días que no somos más que pecadores perdonados y redimidos, ¿no? Redimidos y perdonados. Y eso es lo que nos dice el versículo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Dice a continuación, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ojo, la última frase hace claro que lo único que pudo pagar nuestro rescate fueron las riquezas de su gracia. No nos alcanzaba. Seas pobre, seas rico, no alcanza. No alcanza, ¿no? Pero específicamente, Santiago le dice al pobre que debe recordar que en Cristo es algo que también nos dice el mismo capítulo 1 de Efesios, más abajo, ¿no? Vamos al versículo 11. Dice, en Él, otra vez usa la misma fórmula, ¿no? En Él. Asimismo tuvimos, miren esta palabra qué linda, herencia. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y este es un versículo bien teológico acerca de la soberanía de Dios, del designio de Dios, de la predestinación. No vamos a profundizar en esas cosas, por supuesto, pues son cosas bien intensas, bien que nos tomarían mucho tiempo de estudio, pero recuerda esto. Dios, como te dije hace un instante, nos ha planeado. Dios es en su perfecta voluntad como soberano. Todo lo que Él ha establecido que suceda, va a suceder. Todo lo que Él ha dicho que se iba a cumplir, se ha cumplido. Y lo que falta por cumplirse, se va a cumplir de todas maneras. Bendito sea el Señor que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nuestra atención debe ir a la primera frase de este versículo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Herencia. Y aun cuando en la traducción a nuestro idioma veamos la frase como si fuera un pasado, en el original da la idea de un hecho que se ha cumplido y se sigue cumpliendo, ¿ya? Es decir, esa herencia que Dios nos ha dado cuando venimos a Él, cuando estamos en Cristo, es algo que vamos a ver su total cumplimiento todavía cuando estemos con Él en su presencia por la eternidad. Es algo que no tiene que ver con cosas terrenales, ¿ya? Acompáñame a Romanos 8:17, ¿no? Y precisamente lo que Santiago le transmite al pobre es que recuerde que en Cristo es heredero de cosas celestiales, de riquezas celestiales. Tiene una herencia inmarcesible, gloriosa, como nos dice la palabra de Dios, pero es celestial, es eterna, no tiene que ver ni con lo terrenal ni con lo temporal, ¿ya? Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Qué bonito esto. No puedes ser hijo si no eres heredero. Y qué lástima es cuando muchos se dicen hijos de Dios y se olvidan que son herederos también.
Como te dije la semana pasada, y quienes conocen mi vida y mi testimonio saben que yo vengo de un hogar no solamente destruido emocionalmente, sino quebrado, en bancarrota financieramente, ¿no? Con tantas limitaciones, con tantas carencias, digo, en lo material. Pero cuando yo vine al Señor, yo pude entender desde muy pequeño, yo entregué mi vida al Señor a los 7 años apenas, ¿no? Y yo pude entender desde muy pequeño que no solamente llegué a ser un hijo de Dios cuando puse mi vida en las manos del Señor y recibí ese regalo de la salvación por gracia por medio de la fe, sino que yo entendí que yo era y soy un heredero de cosas celestiales. Eres un heredero. Posiblemente ahorita tú digas a dónde me estás escuchando. Yo no sé en qué dispositivo me estés escuchando, pero de repente miras a tu alrededor, de repente vas a la refrigeradora y la abres y hay 3, 4 cositas nomás, y de repente vas a donde están tus verduras y ves 3, 4 papas, algunas de ellas con bigotes ya de repente, y tú dirás, no me siento muy heredero de nada. Siéntete heredero porque es la verdad. Eres heredero de cosas celestiales, dice aquí Romanos 8:17 claramente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y nota que esto, hermanos, es demasiado ya. Pero ese es el Dios que tenemos. Dice que somos coherederos con Cristo. Es decir, esas riquezas que le pertenecen a Cristo, eso de lo cual Cristo es dueño, también nosotros somos con Él. Claro que hay un lugar de privilegio que Él tiene porque Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Pero esas cosas a las cuales Él accede, Él las ha compartido con nosotros como una herencia, como una coherencia, cuando nosotros hemos venido y confiado en Él. Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es que la verdad del Evangelio, hermanos, es que es una verdad de participación en todo lo que es Cristo. Somos participantes, dice la Biblia, de su naturaleza, pero somos participantes también de sus padecimientos. Y esto, permíteme nuevamente mencionarte, hermanos, es algo que tenemos que considerar cada vez que escuchamos esta tendencia o nos surge de pronto en nuestra mente, en nuestro corazón, el asunto de, Señor, si yo soy tu hijo, evítame el dolor, quítame las pruebas, Señor, porque tus hijos que son reyes y son herederos de tantas cosas no deben pasar necesidad. No, tú sabes, ya te lo he dicho, no es cierto, no ese es el modelo bíblico que encontramos. El apóstol Pablo que escribe estas cosas tan profundas en Efesios, en Romanos, que dice que somos hijos, somos herederos, somos coherederos, murió pidiendo que Timoteo le lleve una capa, un capote, porque no tenía ni cómo abrigarse en una prisión oscura, posiblemente la Mamertina, como ya hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, no es un asunto de que esta es una herencia que tenemos y podemos reclamar, declarar, hacer que aparezca así como un abracadabra aquí en la tierra. No es cierto. No es cierto, pero sí somos herederos de cosas celestiales y es a lo que debemos aspirar. Pero mientras estamos aquí, lo más probable, hermanos, tal como nos dice Pablo aquí en Romanos 8, es que vamos a padecer con Él. ¿Por qué? Dice la condición, si es que padecemos, y nota, empieza el versículo 17 diciendo el condicional, y si hijos. Y después a la mitad del versículo nos dice, si es que padecemos. Y la condición de un hijo es que padece, participa de lo que vive el Padre, y en este caso Cristo, que es nuestra primicia. Con Él somos coherederos. Es como cuando vivimos en una casa, ¿no? Y recuerda que la imagen de la familia es fundamental para entender nuestra relación con Cristo, ¿no? De hecho, la relación de nosotros como iglesia con Cristo es graficada en Efesios capítulo 5, por ejemplo, o en 1 Corintios, ¿no? En unos versículos, como la relación entre Cristo, entre esposo y la esposa, ¿no? Entonces hay que tener eso presente. Pero te decía esto, imagínate en una casa, si es que al papá lo despiden, ¿no? Imagínate que papá y mamá trabajan, tienen buenos trabajos, les va muy bien en la familia, los hijos disfrutan, no les falta nada,
y tienen todos los gadgets, tienen todos los dispositivos que se les ocurre, ¿no? Y todos los días piden comida por aplicación y todos los fines de semana se van de viaje, ¿no? 3 veces al año se van de viaje al extranjero y viven así, pero de pronto papá y mamá pierden. Viene esta crisis que estamos viviendo y pierden el empleo. Y tenían muchas deudas y de pronto no tienen cómo pagar las deudas. ¿Tú crees que esa situación, de pronto, ese cambio de situación financiera no afecta también a los hijos? Por supuesto, ¿no? Entonces, si estamos en la familia de Dios, debemos entender de que en esta tierra, así como el misterio y la iniquidad, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿no? Está combatiendo contra la voluntad de Dios. En Romanos el apóstol Pablo nos dice de que el hombre se revela contra Dios, no está en su naturaleza, y eso lo vemos basta con ver las noticias, leer los diarios, ¿no? Que sucede esto. Hermanos, nosotros también vamos a padecer, porque la gente no es que ama a Cristo, ¿no? La gente, como te he dicho antes, la gente prefiere creer cualquier cosa. Prefiere creer en la flor de los 7 colores, prefiere creer en el rocoto espacial, en que existen los reptilianos y todas estas cosas, hermanos, que de verdad son cosas que habría que, yo no sé, hay que tener mucha fe, por decirlo de alguna manera, para creer estas cosas. Pero la gente cree todas estas cosas, pero no quiere creer en Cristo. Y si no creen en Cristo, si no se someten a Cristo, hermanos, no nos van a mirar a nosotros con buenos ojos, ¿no? Por eso es algo que tenemos que entender. Pero eso es lo que tiene que recordar el pobre, que es heredero de cosas celestiales. Pero el rico, que tiene que recordar entonces, ¿qué es lo que tiene en Cristo? ¿O qué es lo que es en Cristo? Acompáñame a Romanos capítulo 14, versículo 4. En este capítulo el apóstol Pablo trata un asunto de conciencia, que es muchas veces un asunto muy difícil en las relaciones en las iglesias y a veces entre iglesias, ¿no? Ya que somos tan diversos, ya que tenemos diferentes estilos, diferentes gustos, diferentes crianzas, diferentes trasfondos. Hay algunos que son muy clásicos, muy conservadores, hay otros que son un poquito más abiertos, ¿no? No estoy hablando de ser liberales ni de caer en libertinaje, ¿no? Sino simplemente tener una conciencia un poco más abierta, bíblica, pero abierta, ¿no? Y Pablo se refiere a eso en Romanos 14. No voy a explicar todo el pasaje, no, estúdialo en tu casa y vas a saber qué. Pero en el versículo 4, Pablo hace una confrontación respecto a la actitud de estos dos bandos, de unos hermanos que pensaban una cosa y otros hermanos que pensaban otra cosa. Y en lugar de entender que era un asunto simplemente de percepción personal y de conciencia, y no una cosa bíblica ni pecaminosa, comenzaban a juzgarse o a menospreciarse los unos a los otros, ¿ya? Y eso es algo que no debe existir nunca en las iglesias. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo dice, mira esta confrontación. ¿Tú quién eres que juzgas, y nota esta palabra, al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Porque la vida cristiana no depende de las opiniones diversas, particulares y subjetivas de los miembros de la iglesia, así sea pastor, sea líder. La vida cristiana depende de lo que Dios dice en su palabra. No estamos para someternos a los criterios humanos de ninguna manera, sino a los criterios bíblicos. Es por eso, hermanos, que es tan importante conocer la palabra de Dios y aprender a pensar bíblicamente, como dice Pablo en 1 Corintios 4, no pensar nunca más allá de lo que está escrito, ¿no? Pero la pregunta confrontativa es bien interesante. Pablo le dice a los dos, ¿no? Dice, ¿tú quién eres que juzgas? Y para referirse al cristiano común y corriente, o sea, a ti y a mí, Pablo dice, juzgas al criado ajeno. Y por supuesto, yo sé que algunos de ustedes que tienen tiempo en el ambiente cristiano y manejan muchas palabras del entorno evangélico, cristiano, bíblico, ustedes saben que hay una palabra de uso clásico en el Nuevo Testamento en griego para designar siervo o esclavo. Es la palabra doulos. Bueno, esa palabra no se usa aquí. La palabra usada aquí es la palabra oiketes. Oikos, casa u hogar. Y de ahí deriva este oiketes, es el siervo
o el criado doméstico, el que trabaja exclusivamente en la casa, no trabaja en el campo, no trabaja en el taller de su señor o está al servicio de un mando militar en la forma de servidumbre. No, se refiere solamente a la labor doméstica. Qué interesante, ¿no? Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, le dice que sepa cómo conducirse mientras él no está, ¿no?, en la casa de Dios, columna y baluarte, ¿no? La casa de Dios, refiriéndose a la iglesia. Y aquí Pablo usa el mismo enfoque en Romanos 14, habla de una casa y habla de los miembros de una casa que trabajan allí como criados, como sirvientes. Ahora, Pablo aquí se refería a los hermanos de humilde condición o a los hermanos ricos cuando les llama criados. Se refiere a los dos. Se refiere a los dos, pero ¿sabes qué? Hay algo que los que están acostumbrados de repente a mayores comodidades y facilidades en la vida, les resulta muy difícil de entender. Y es que delante de Dios solamente son criados, siervos, criados y siervos. El rico debe entender que delante del Señor, por más de que de repente su posición, su trabajo, su condición aquí en la tierra lo ponga por encima de muchos, digo, como algún líder de opinión o una persona de renombre, o tener una jefatura, o tener a cargo, yo no sé cuántas cosas, ser responsable de que se muevan cuántas cosas, y eso le da una posición especial también privilegiada financieramente hablando, por más de que eso sea su realidad aquí en la tierra, delante del Señor, al igual que el de humilde condición, no es más que un criado ajeno, un criado del Señor. Yo quiero detener ahí el estudio en esta parte y quiero que me acompañes en una palabra de oración, por favor. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile al Señor, en primer lugar, que te ayude a recordar cada día el gran valor de la redención. Recuerda, somos suyos 2 veces. Si tú eres un cristiano, Él te hizo, pero también te compró. Te compró derramando su sangre en la cruz. Se bebió la copa de la ira de Dios. Él te extendió eso que era imposible de pagar para nosotros, la salvación y el perdón de Dios. Te lo extendió en un lienzo, en un empaque de regalo tan lindo por gracia, ¿no? Y tú lo has recibido por la fe. Y dale gracias a Dios porque eres un redimido. Y recuerda, no eres nada más que eso. Tú y yo no somos más que eso. Redimidos y perdonados. Si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por su gracia, si no fuera por el gran amor que nos tiene, jamás hubiésemos sido salvos. Recuerda, no interesa cuántos años tengas yendo a una iglesia. Si Cristo no hubiera muerto por ti, todos tus años de ir a una iglesia, todos los cursos que has tomado, todos los idiomas bíblicos que conoces, de nada servirían. Porque lo que le da contenido y sentido a nuestra vida es la sangre de Cristo, nada más. Dale gracias a Dios y mantente en ese margen. Solamente soy un redimido y soy un perdonado. Y a continuación, ¿no?, lo último que hemos estado viendo, recuerda, somos criados, sirvientes, con todo lo fuerte que eso puede sonar. Y yo te ruego que, por favor, si eso te suena demasiado fuerte, le digas: Señor, ayúdame a entender que finalmente es una posición de privilegio. ¿Te acuerdas el hijo pródigo? Cuando estuvo, después de haber desperdiciado todo, su vida, su dinero, su talento, haber tirado al piso su dignidad, el hijo pródigo alimentando a los cerdos, ¿no? Él levantó de pronto entró en sí mismo, volvió en su juicio cabal y él dijo: voy a volver con mi padre y voy a ser como uno de sus criados. No aspiro nada más. Mira, Dios nos ha hecho hijos de Él, por eso tenemos herencia, ¿no? Recuerda que tenemos herencia, pero recuerda con humildad que somos sus siervos. Somos sus siervos. Y tú dirás: pero total, ¿somos hijos o somos siervos? Somos hijos que sirven al Padre con humildad, como debe ser. Sabes que nuestros padres terrenales posiblemente se pueden equivocar y de repente tú ahí que me estás escuchando, tú puedes decir: pero yo sé más que mi papá, yo soy más inteligente, yo soy más joven, soy más fuerte, soy más guapo, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, Él siempre es más que nosotros. Así que ahí donde estás, tú dile: Señor,
Te doy gracias por la herencia que tengo en los cielos. Te doy gracias porque soy coheredero con Cristo. Pero te doy gracias porque servirte es un privilegio. Gracias, Señor, por la forma como nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada. A que esto que Santiago quiso transmitirle a estos dos grupos de personas, a los hermanos de humilde condición y a los ricos, pueda calar en nuestros corazones, Señor, y hacernos entender quiénes somos en Cristo. Y que si no estamos en Cristo, Señor, si no vivimos en plena comunión contigo, en realidad no tenemos nada. Gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por el tiempo que tan generosamente inviertes en escucharnos, en conectarte a esta transmisión. Gracias por tu participación en este mensaje. Pero por favor, no te desconectes. A continuación tenemos algunos anuncios importantes y tenemos una canción más. Que Dios te use. Gracias. Somos Raíces y Alas y queremos que te mantengas conectado con nosotros. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se unen a nuestra comunidad puedan escuchar y entender la palabra de Dios, para que de esta manera tengan vidas fructíferas. Por ello ponemos a tu alcance las siguientes oportunidades de crecimiento de este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y aprendemos de su palabra. Puedes verla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento, espacios donde estudiamos la Biblia de manera práctica y progresiva. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales, donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres, todos los miércoles a las 9 p.m. Reunión de oración, todos los jueves a las 9 p.m. Y reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email, para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. También puedes encontrar clases de la Biblia para niños y música con letras inspiradoras en nuestro canal de YouTube. Y si estás interesado en profundizar el estudio de la Biblia, te ofrecemos los cursos de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. Si quieres más información, quieres unirte a nuestra comunidad o quieres participar en alguna de nuestras actividades, por favor, escribe a informes@raicesyalas.org. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te use. Gracias a Dios por su palabra. Te invitamos a que puedas seguir estudiándola desde casa. Ahora tenemos una última canción. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Si tienes algún pedido de oración o quieres mayor información, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o nos puedes visitar a nuestra página web raicesalas.org. Si ya eres parte de Raíces y Alas, como cristianos, nosotros ofrendamos por gratitud. Si te has conectado con nosotros por primera vez y sientes que este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te pedimos consideres apoyar financieramente este proyecto. Puedes ofrendar a través de los métodos que aparecen en la pantalla. Gracias por haberte conectado con nosotros en esta transmisión. Te esperamos la próxima semana.